Hola, seas bienvenido a este nuevo video que tenemos en el canal. El día de hoy quiero aprovechar este momento, esta oportunidad que me has dado por haberle dado clic a este video, de comentarte algo que ha estado haciendo mucho ruido también en mi mente y que me gustaría compartírtelo. Estaba yo leyendo el otro día en mi devocional un pasaje que está en el libro de Lucas, en este evangelio. Y este evangelio, en esta porción de la escritura, hay algo que me hizo pensar en algo que ciertamente muchos vivimos en estos tiempos. Dice la escritura en Lucas 8:22: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, habla el Señor Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? La pregunta que hizo que mi mente estuviera pensando durante mucho tiempo es la que dice: ¿dónde está vuestra fe? Hermano, en estos momentos, o amigo que nos escuchas, vivimos una situación y un tiempo donde ciertamente hay temor, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre en cuestión a lo que pueda pasar. Muchas personas que tienen temor de ir al trabajo, tienen temor de salir y llegar con bien a su lugar, gente que tiene miedo de llegar a su casa y de contaminar a sus seres queridos, personas que día con día tienen que entrar a áreas donde existen pacientes contaminados por esta enfermedad. Y en medio de todo ese tipo de mar de incertidumbre, hermanos, se encuentran personas que en muchos momentos han profesado fe. Y lo hablo por mí. Cuán difícil es aprender y poner en práctica nuestra fe. Y esta pregunta retumba en mi mente y seguramente en la de muchos. El Señor Jesús les hace la pregunta a los discípulos porque tenían grande temor por esta tormenta que estaban atravesando y parecía que la barca se podía hundir o se podía voltear y podían morir ahogados. Por un momento, los discípulos se olvidaron de quién estaba dentro, quién estaba con ellos en la barca. Era tal el temor, era tal la desesperación en ese tiempo en el que quizá las olas eran tan bravas que entraban al bote, que por un momento el temor y el miedo se apoderó de ellos y se olvidaron por un momento y por un instante quién estaba durmiendo con ellos, quién estaba dormido en ese mismo bote. En ese momento el temor se apoderó de sus vidas, que no reaccionaron y no razonaron en que aquel que alimentó a más de 5,000 personas, en aquel que le dio vista a ciegos, estaba sentado, estaba dormido juntamente con ellos ahí en ese lugar. Estaba compartiendo el mismo lugar con ellos. Y la pregunta del Señor Jesús hacia con ellos, después de que calma la tempestad, es: ¿dónde está vuestra fe? ¿Cuántos de nosotros de repente el temor nos llega a paralizar de tal forma que el camino al trabajo de repente se nos olvida quién está con nosotros? De repente, cuando tenemos miedo y vemos situaciones como económicas o situaciones difíciles a las cuales a veces nos enfrentamos, se nos olvida quién está con nosotros.
Cuán fácil es perder la cabeza en momentos donde esa sensación de temor se apodera de cada uno de nosotros. Pero es importante que el día de hoy hagamos una pequeña reflexión en esta área de nuestras vidas. Cuán importante es que no se nos olvide que tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? En este tipo de momentos es necesario que el creyente aprenda a poner en práctica todo lo que ha aprendido durante tanto tiempo. Vivir en medio de la comodidad aparentemente, donde no hay peligro de muerte en muchas ocasiones, no es necesario aplicar en muchas ocasiones nuestra fe. Cuando todo está bien, la fe difícilmente se pone en práctica, pero en este momento, cuando estamos atravesando por situaciones tan difíciles, por momentos duros, si trabajas en algún hospital, si trabajas en alguna empresa, qué difícil es a veces confiar en el Señor. Pero en este momento, la palabra del Señor, así como me habló a mí, te habla a ti, para que tú te hagas la misma pregunta: ¿dónde está tu fe? La fe es aquello que te hace confiar, que te hace sentir certeza al 100% de que, independientemente de que puedas sentir temor, el temor no te va a dominar. Y en ese momento, orándole a Dios para que Él tome el control de la situación, tome el control de tus emociones y te ayude a seguir adelante. Tener fe, hermanos, no es sencillo, y tenemos muchos ejemplos a lo largo de la Escritura. Tener fe, hermano, es como en el tiempo de Noé, cuando la Escritura dice que jamás había llovido y de repente se le dice a Noé que tiene que construir un barco muy grande porque va a llover. Noé fue el hazmerreír de mucha gente, de toda la gente de aquel tiempo. Nadie le creyó. Tener fe es hacer lo que para otros no tiene lógica, y simplemente hacer y obedecer lo que dice la palabra del Señor. Tener fe es como Abraham, cuando se le pidió que dejara su tierra y su parentela y saliera a otro lugar al cual él no sabía qué lugar. Tener fe es como Abraham, salir y caminar, creer. Tener fe, hermano, hoy es confiar en que ciertamente las cosas son difíciles, son duras, pero el Señor tiene el control de las cosas, y que nada que esté alrededor y ninguna situación por la cual estemos atravesando está fuera de su dominio. Tiene usted que aprender a confiar, como dice. ¿Qué lección tan grande recibieron los discípulos? ¿Dónde está vuestra fe? Y después de que el Señor pronuncia esta pregunta, ellos dicen: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Usted tiene que aprender a confiar, a depositar toda su fe en aquel que aún el viento y el mar le obedecen. Sé que no es fácil, sé que no son tiempos sencillos, pero es una lección que tenemos que aprender a vivir. Es un tiempo que nadie imaginó algún día experimentar, pero hoy estamos en medio de un momento único en la historia de nuestra generación que tenemos que aprender a poner en práctica lo más importante, nuestra fe, no dudando, teniendo la certeza de que el Señor está con nosotros. Hazte esa pregunta en este momento, quizá independientemente del horario en el cual estés viendo este video. Pregúntate: ¿dónde está mi fe? ¿Estoy verdaderamente confiando en el Señor? ¿O estoy dejándome dominar por mis emociones? ¿Estoy dejándome dominar por las circunstancias y volteo y veo toda esa tempestad y todo ese ruido y me atemorizo y me bloqueo? O en ese momento que sientes el temor y el pavor, serás capaz de voltear y dirás: aquí está el Señor.
ahí está el Señor, seguir adelante. Que a través de este momento puedas tener un momento de paz, un momento de meditar en esto y que el Señor pueda ayudarte desde lo que tú vives a confiar en Él. Que tengas un muy buen día y nos vemos en el siguiente video. Chao.